Hay una urgente necesidad de elegir entre Cristo y la bestia. Hay que elegir ya. No podemos seguir como ahora indefinidamente. La apostasía práctica no debe seguir encubierta, ignorada hasta por los mismos apóstatas. A los cristianos que en vano renunciaron en el bautismo a Satanás y a sus seducciones mundanas. Hay que mostrarles la imposibilidad de seguir haciendo círculos cuadrados. No pueden seguir tantos bautizados en una situación de adulterio crónico, o guardan fidelidad a Cristo, esposo, o se amanceban abiertamente con la bestia mundana, o son de Cristo o son del mundo. En la predicación y en la acción pastoral, en modos provocativos, hay que agarrar ya a los cristianos por su conciencia y sacudirles, hasta ponerles en crisis. Así lo hicieron siempre los profetas, así lo hicieron Cristo y los apóstoles. No podemos seguir dando culto a Dios y a las riquezas. Lucas 16:13. No podemos beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. Primera de Corintios 20. Hemos de elegir entre servir al mundo o al reino, ser del mundo o ser de Cristo, sin más demora. Hay que optar ya entre seguir a Cristo en la fe y la paciencia, o seguir maravillados a la bestia secular. Josué, Israel, siempre tentado por la idolatría a tener dioses visibles, como el becerro de oro, es sometido por Yahvé a la larga cura espiritual del Éxodo, 40 años en el desierto, aprendiendo a servir al invisible. Pero al entrar a poseer la tierra prometida, de nuevo se ve tentado por el esplendor de los cultos locales, y el problema llega a ser tan grave que Josué reúne a todos los jefes de Israel para ponerles de una vez ante la alternativa: elegid hoy a quien queréis servir, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres o a los dioses de los amorreos. Yo y mi casa serviremos a Yahvé. El pueblo se afirma entonces en la fe de sus padres. Serviremos a Yahvé nuestro Dios y obedeceremos su voz, y así reafirmó Josué aquel día la alianza. Josué 24. Elías. Las crisis de fidelidad se multiplican en la historia del pueblo de Dios. El rey Ahab hizo el mal a los ojos de Yahvé, más que todos cuantos le habían precedido, favoreciendo la introducción de la idolatría en el pueblo de Dios. Llegan las cosas a un extremo en el que el profeta Elías, mandado por Yahvé, convoca en el monte Carmelo a todo Israel, juntamente con los profetas de Baal. ¿Hasta cuándo habéis de estar vosotros cojeando de un lado y de otro? Si Yahvé es Dios, seguidle a él, y si lo es Baal, id tras él. Pero el pueblo no respondió nada. Esto es lo malo, que no responda nada, ni que sí ni que no. Volvió a decir Elías al pueblo: solo quedo yo de los profetas de Yahvé, mientras hay 450 profetas de Baal. Dispone entonces el altar sobre 12 piedras. El fuego de Yahvé consuma el sacrificio, y finalmente el pueblo se reafirma en la alianza. Yahvé es Dios, Yahvé es Dios. 18:39. Cristo, cuando predica el sermón eucarístico del pan de vida, muchos, al oír que su cuerpo es verdadera comida, menean la cabeza. Duras son estas palabras. ¿Quién puede oírlas? Y desde entonces muchos de sus discípulos se retiraron y ya no le seguían. Y dijo Jesús a los 12: ¿Queréis iros vosotros también? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Juan 6:60-69. No hay otra alternativa: o los cristianos siguen a Cristo, o si no, más de cerca o de lejos, siguen maravillados a la bestia. Apocalipsis 13:3. No existe un campo neutral donde poder quedarse, ajeno a toda lucha. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Mateo 12:30. En las iglesias descristianizadas de Occidente, en aquellas que como la de Sardes parecen estar vivas y están muertas, Apocalipsis 3:1, la situación no puede prolongarse indefinidamente, multiplicando más y más, aunque sea sin querer, los sacrilegios
languideciendo en una enfermedad crónica que no puede llevar sino la muerte, y agotando a los pastores hasta acabarlos. ¿Qué voy a hacer yo con este pueblo? Éxodos 17:4. Y si no se provoca la crisis mediante intervenciones pastorales concretas, que cada vez serán más traumáticas y más difícilmente viables, que obliguen a las personas a definirse ante Cristo, más se irá degradando la situación eclesial, hasta un punto en que la misma degradación eclesial constituirá para los cristianos una gravísima crisis, una gran poda realizada por el Padre Viñado. Juan 15:1-2. Lo ideal sería, pero ¿es pastoralmente viable?, leer a pastores y fieles el Apocalipsis y explicárselo en la fe de la Iglesia, a ver qué deciden. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 2:29. Sal, pueblo mío. ¿Y qué dice el Espíritu a las iglesias? La voz poderosa de Cristo, anunciando la inminente caída de la Babilonia del mundo, dice desde el cielo: Sal, pueblo mío, no sea que os hagáis cómplices de sus pecados y os alcancen sus plagas. Apocalipsis 18:4. Esta llamada a salir de la ciudad, entiende Charlier 1192, es apremiante como lo era ya en los 48, 20, 52, 11, Isaías, y sobre todo en Jeremías 58, 8 y 51, 6, 45. En la ciudad difícilmente cohabitan Satanás, el Evangelio y sus respectivos fieles. Apocalipsis 2, 13. Llega un momento en que la conciudadanía ya no es posible a menos que se llegue a ciertos compromisos. El pueblo de Dios ha vivido desde siempre esta situación conflictiva, poniéndole al final un término penoso mediante una opción decisiva. Lot tuvo que salir de Sodoma, cuyo pecado rebasaba los límites. Génesis 19, 12, 14, prefigurando así la epopeya de Israel, que tuvo que salir del país de Egipto. La incomodidad del éxodo en relación con la seguridad opulenta de la ciudad es grande, pero esta es la ley de los creyentes para el día en que el pecado de la ciudad amenace demasiado la fe en el Evangelio. El pueblo debe salir para no trocar su comunión con Dios por la comunión con el pecado. Tiene que elegir la copa en la que quiere beber, y esta elección impone rupturas con los espejismos idolátricos que son el poder, el dinero y la cultura. Fácilmente se comprende que religiosos y laicos habrán de responder al mandado de Cristo, salir de Babilonia, en modos diversos. Por lo demás, siempre la Iglesia ha entendido que hay dos maneras de vivir en el siglo: corporalmente y con el afecto. Siempre la Iglesia ha entendido que si la renuncia al mundo ha de ser en religiosos y laicos, igual en la substancia, ha de ser diferente en las modalidades accidentales. Los religiosos renunciarán al mundo en afecto y en efecto. Los laicos renunciarán a él siempre en afecto, y a veces cuando haya ocasión de pecado o lastre innecesario para la caridad, también en efecto. Y así unos y otros se conservan sin mancha en este mundo. En todo caso, el mandato de Cristo de salir de Babilonia, fuga aeruguli, es decir, el mandato de diferenciarse del mundo en mentalidad y costumbres, se hace tanto más apremiante, lógicamente, cuanto peor y más peligrosa sea la situación espiritual de la ciudad mundana. Por eso el cardenal Ratzinger considera que hoy entre los deberes más urgentes del cristiano está la recuperación de la capacidad de oponerse a muchas tendencias de la cultura ambiente, renunciando a una demasiado eufórica solidaridad postconciliar. En efecto, al condenar en bloque y sin apelación la fuga seculity, que ocupa un lugar central en la espiritualidad clásica, no se ha comprendido que en aquella fuga se huía los religiosos del mundo, no para abandonarlo a sí mismo, sino para crear en determinados centros de espiritualidad una nueva posibilidad de vida cristiana y por consiguiente humana. En todo caso, hay algo que da que pensar. Hace 20 años se nos decía en todos los tonos posibles que el problema más urgente del católico
era encontrar una espiritualidad nueva, comunitaria, abierta, no sacral, secular y solidaria con el mundo. Ahora, después de tanto divagar, se descubre que el objetivo urgente es encontrar de nuevo un punto de contacto con la espiritualidad antigua, aquella de la huida del siglo. El libro de Cristo o del mundo, escrito por el padre José María Iraburu.